Muy buenos días, tardes, noches, damas, caballeros y entes no binarios que nos acompañan. Yo soy Sergio Lugo, locutor y amigo, y este es el último capítulo de nuestra serie Akira. En este capítulo hablaremos de Akira, de su creador, de su creación, de sus inspiraciones y todo aquello que esta obra tan magnánima inspiró. Así es que, nuevamente, pónganse cómodos donde sea que nos estén escuchando y acompáñenme por este viaje a través de nuestro último capítulo. Para hablar de Akira tenemos que hablar de su creador, del señor Katsuhiro Otomo, un genio en toda la extensión de la palabra. No solo este hombre es un contador de historias brillantísimo, sino que es un artista tremendamente talentoso. Verdaderamente la palabra genio yo creo que le queda corta, ya que la creación de su obra Akira marcaría un antes y un después en la historia de la cultura visual que tenemos hoy en día. No solo los aspectos tecnológicos y técnicos de su película revolucionarían la industria de la animación, sino que también la ambientación, el diseño de personaje, los encuadres, los colores, la técnica que utilizó para crear su manga, todo lo que este hombre nos regaló en su obra ha cambiado el imaginario colectivo del mundo, se los juro. Bien dice por ahí una frase que escuché alguna vez: estaba todo lo demás y luego estuvo Akira. Pero, antes de hablar de la obra que encapsula el mundo de Akira, como ya mencioné anteriormente, nos es prudente hablar de la vida de Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo, nacido el 14 de abril de 1954 en la prefectura de Miyagi, es un renombrado mangaka, director de cine y guionista. Su carrera artística ha dejado una profunda huella en la industria del manga y la animación japonesa, así como el mundo. Otomo se destacó desde temprana edad por su talento artístico, siendo un apasionado del dibujo desde su juventud. En esta etapa de su vida, Otomo disfrutaba de leer de las revistas Shonen Jump, copiando sus dibujos y también creando los suyos a partir de lo que veía en su vida diaria. Muchas veces nos ha narrado en algunas entrevistas que desde la primaria le gustaba copiar cosas como Astro Boy, Tetsuya en 28, porque simplemente disfrutaba dibujar, y creo que como artistas es lo primordial que tenemos que hacer, disfrutar lo que hacemos. Y al igual que muchos de nosotros, Otomo empezaría su carrera artística inspirado por uno de sus mayores ejemplos a seguir, ya que él mismo diría que no hubiera empezado a dibujar manga si no hubiera sido por Shotaro Ishinomori y su libro Cómo dibujar manga. Durante su juventud, Otomo también sería espectador de las revoluciones estudiantiles de los años 60 de Japón. Este hecho se quedaría con el autor durante toda su vida y serviría de inspiración para la mayoría de sus obras, no solo para Akira, sino para los trabajos que vinieron antes y después de este. Durante la preparatoria, Otomo tomaría un interés tremendo en los estudios de animación que se encontraban en su país, así como lo fueron los estudios Toei. El autor disfrutaba desde su niñez de sus trabajos y en su adolescencia, créanme que no les perdió la pasión. Después de terminar la preparatoria, este autor buscaría la publicación de su trabajo y con esto mudarse a Tokio para poder conseguir una mejor oportunidad para lograr su meta. Un amigo lo contactaría con el editor de una revista de manga semanal publicada por la editorial Futabasha, lo cual facilitó todo este proceso, marcando así el principio de su carrera. Este autor pasaría sus primeros años como mangaka con un éxito moderado, publicando algunas historias en la revista Action Deluxe de Futabasha. Historias entre las cuales se encontraban A Gun Report, Highway Star y Fireball, mostrando sus inclinaciones en cuanto a contar historias se trataba. Su primer gran éxito llegaría en 1980, en la misma revista donde había publicado sus obras anteriores. En esta estrenaría Domo, a la cual muchos fans del autor y conocedores del cómic tanto japonés como internacional llamarían el precursor de Akira, que llegaría 2 años después, en 1982. La carrera de Katsuhiro Otomo es digna de ser apreciada y estudiada desde sus inicios. Sus historias se alejaban por completo de la mayoría de sus contemporáneos bastante legendarios. Entre ellos se encontraban el Dr. Slump, escrito y dibujado por Akira Toriyama, y Hokuto no Ken, o El puño de la estrella del norte, de 1983, escrito y dibujado por la dupla de Sho Fumimura y Tetsuo Hara, llevándonos por mundos que, aunque fantásticos, podían verse como una posibilidad para el entonces futuro de la sociedad japonesa. Habiendo hablado un poco de la vida de este ilustre autor, y antes de adentrarnos al mundo que crearía con su manga y subsecuente filme Akira,
es prudente hablar de manera más detallada de las obras que le precedieron. Para el momento en que Akira había sido publicado por primera vez, Otomo ya era un autor con algunos títulos bajo su nombre. En estas obras es posible observar pequeños rasgos de lo que se convirtiera en su ópera prima, como pandillas de motociclistas y humanos con habilidades psíquicas. Las inspiraciones de Otomo siempre fueron muy obvias, jugando con la ciencia ficción y temas postapocalípticos. Este autor sería más tarde en su carrera reconocido como inspiración para vastos artistas que en sus obras tocarían estos mismos temas, algunos incluso considerándolos a él y a su obra como pilares para estos géneros. Algunas de las obras más importantes de Otomo serían A Gun Report o Adiós a las armas, que fue la primera obra de este autor en ser publicada. Esta obra adaptaría la historia corta Matteo Falcone de Prosper Mérimée. Ambientada en Córcega, sigue la vida de Matteo Falcone, un hombre que vive según un estricto código de honor. Un día, un fugitivo llega a la casa de Falcone, buscando refugio. Falcone se enfrenta a un dilema moral al tener que equilibrar el honor de proteger a un huésped con la lealtad de su propia familia. Esta historia explora temas de honor, moralidad y las consecuencias de las decisiones difíciles en el contexto de la sociedad corsa del siglo XIX. Es importante hablar de esta obra no solo por ser la primera de este autor, sino porque desde aquí podemos ver en el arte de Otomo su ya icónico y minucioso trazo lleno de detalles, con achurados complejos y, aunque en menor medida, sus ya muy detallados fondos. Otra obra tremendamente importante del autor es Fireball de 1979, otro de sus famosos one-shots. En esta historia, por primera vez Otomo utilizaría temas como la insurrección social, jóvenes con habilidades psíquicas y un futuro postapocalíptico. En esta historia, en una ciudad futurista con un gobierno cruel dirigido por una directora sin escrúpulos y una supercomputadora llamada Atom en honor a Tetsuwan Atom o Astro Boy, de Osamu Tezuka, seguimos a un joven revolucionario y un grupo de choque en su intento de destruir la institución que controla la ya mencionada ciudad. En respuesta a este ataque es desplegada seguridad para controlar la revuelta, en donde podemos ver que el hermano mayor del joven es parte de esta seguridad. Más adelante en esta corta historia podemos ver que el hermano mayor desarrolla pequeñas habilidades psíquicas, lo cual lo lleva a ser investigado y experimentado por la supercomputadora Atom. Después de que Hikaru, nombre del joven revolucionario, se entera de que su hermano está siendo utilizado como experimento, intenta ir a su rescate, pero es herido gravemente. En su dolor llama a su hermano, lo cual hace despertar el máximo de las habilidades de este, creando así una onda de calor representada con una enorme bola de fuego que destruye todo a su paso, incluida la supercomputadora Atom. Lamentablemente, esta obra quedó incompleta, quedó solo como un one shot, una historia de un solo número. Pero en algunas de sus entrevistas y sobre todo en el libro donde se colecciona esta historia, Katsuhiro Otomo nos habla de cómo le hubiera gustado que esta historia hubiera terminado, relatándonos que al final iba a ser una batalla de calor entre el superhombre psíquico y el frío de la computadora. Mientras la temperatura aumentaba a su alrededor, la computadora analizaría el secreto del poder del hermano y lo volvería contra él, tras lo cual el joven revolucionario Hikaru, quien dijo no tener algún poder, lo manifestaría. Aún así no se encontró contento con este final, escribiendo un segundo final en donde ambos hermanos unen fuerzas para derrotar a la supercomputadora. Este final incluso podría recordar un poco al del filme Akira, pero no nos adelantemos, ya hablaremos de eso en su tiempo. Antes de pasar al tema principal de este podcast, hablemos de su última obra más importante en cuanto a manga se refiere. Hablemos de Domu. Domu o Domu A Child's Dream o Domu Pesadilla sería la primera obra de Otomo que sería propiamente serializada, contando con una compilación en formato tankabon que recopilaría la numeración publicada por Futabasha en su revista de manga. Este manga nos relata una serie de crímenes paranormales en un complejo departamental, al que la personaje principal Etsuko, llamado Echan por sus vecinos, una niña con habilidades psíquicas, se muda con su familia. A lo largo de esta historia, conoceremos al culpable de estos misteriosos hechos. Un anciano que, aunque parece padecer demencia, es en realidad un ser con poderes iguales a los de nuestra joven protagonista. Este anciano es apodado por los vecinos del complejo como Viejo Cho, y lleva meses asesinándolos mediante habilidades sobrehumanas, controlándolos y llevándolos al suicidio involuntario. Nuestra pequeña protagonista se daría cuenta de esto, presenciando cómo el anciano intentaría asesinar a un bebé solo para frenarlo y regañarlo
cual un pequeño niño. Este suceso desataría la ira del Vetusto, haciendo que sus crímenes sean cada vez más desalmados y grandes, involucrando también a detectives e incluso también a otros habitantes de estos departamentos, provocando así una gran cantidad de bajas inocentes. La historia concluiría con el enfrentamiento de los dos seres psíquicos, en donde la mayoría del complejo es destruido debido al enorme choque de poderes. Como resultado de esto, el anciano es investigado y detenido, pero es liberado ya que finge tener demencia. Al enterarse de esto, la niña lo confronta una última vez en el patio de lo que queda de este ya destruido complejo, donde después de un intercambio de poder psíquico, la niña mata al anciano. La manera más correcta de describir este manga es como una experiencia cinemática, y esto no es casualidad, ya que citando al mismo Tomo, este describiría Domu como una película. Es como el storyboard. Este manga tendría como inspiración el filme del Exorcista y vivencias del mismo autor, ya que este mismo nos narra que en aquella época donde empezaría a escribir Domu, en la parte norte de Tokio, había una fama por el suicidio de personas que saltaban desde grandes complejos departamentales, lo cual, como usted puede escuchar en este podcast, es básicamente la trama de Domu. Esta obra debe ser tratada con el mismo respeto de Akira. No solo porque sería el paso que llevaría el autor a un mayor reconocimiento, sino porque es aquí donde podemos ver por completo su ya mencionado estilo de dibujo, sumado a la forma en que utiliza el lenguaje secuencial del cómic para que sus páginas sean dinámicas e inmersivas. Ahora, sabiendo esto y analizándolo, podemos deducir que Otomo tenía realmente una afición muy grande por la ciencia ficción, y esto finalmente desembocaría en la creación de Akira. A pesar del éxito rotundo de esta obra, al principio Otomo no le tenía fe, ya que esta había sido planificada como solo una historia corta. No veía venir todo el gran éxito que venía en el horizonte. Esta obra se publicaría por primera vez el 20 de diciembre de 1982 en la revista Young Magazine de la editorial Kodansha. Esta obra fue publicada de manera quincenal y mantendría su publicación hasta el 25 de junio del año 1990. Akira es una de las historias más laureadas de la historia de la ciencia ficción, con marcados temas no solo basados en géneros literarios como el cyberpunk o el postapocalipsis, sino también en la insurrección sociopolítica, cultos religiosos y el ya tan marcado espíritu de reconstrucción del pueblo japonés. Es aquí donde las temáticas que ya habían sido exploradas antes en las obras de Otomo finalmente logran unirse en una sola narrativa. Esta cohesión es facilitada gracias a que este manga cuenta con más de 100 capítulos, estos recopilados en 6 volúmenes. Esta obra no fue creada solo por contar una historia más de ciencia ficción. El autor realmente deseaba plasmar en ella no solo la esencia de su estilo narrativo tan vocal acerca de sus pensamientos sociopolíticos, sino también que deseaba verse a sí mismo en ella. La historia de Akira es íntimamente japonesa, mostrando a través no solo de sus personajes, sino también mediante su ambientación las tensiones políticas que sucedieron en la sociedad japonesa después de los bombardeos nucleares, proyectando así los miedos de la nación a un nuevo conflicto de esta talla e impacto. Aunado a esto, el creador de esta obra nos explica que esta historia está inspirada también por su propia vida y experiencias. Otomo quería dibujar esta historia ambientada en un Japón similar a como era después del final de la Segunda Guerra Mundial. Facciones gubernamentales rebeldes, un mundo en reconstrucción, influencia política extranjera y un futuro incierto. Aunada a esto, una generación joven aburrida e imprudente compitiendo entre sí. Otomo nos cuenta que Akira es la historia de su propia adolescencia, reescrita para tomar lugar en el futuro. Las inspiraciones de este filme van desde películas como Mad Max hasta Astro Boy y Tetsujin 28 Go. Realmente Otomo toma pequeñas esencias de las obras que lo ayudaron a crecer como autor y las plasma en esta obra. Akira es verdaderamente increíble. Y es por eso que en este su podcast de confianza no vamos a hablar con spoilers de esta obra. Lo que sí les pedimos es que tomen un segundo de su tiempo, bueno, obviamente no es un segundo, pero sí un par de horas de su tiempo para ver, si bien no van a ver las 2000, 3000 páginas de manga en un día, siéntense a ver la película. Akira es una obra que vale completamente la pena. Así es que antes de seguir, pónganle pausa a este capítulo, abran Netflix
o su sitio web para ver películas de confianza y vean Akira. Por favor, háganse ese favor. Y asumiendo que me hicieron caso y están de regreso en este su podcast de confianza, hablemos de cómo se logró este filme tan ambicioso. Cómo el manga pudo llevarse del papel a la gran pantalla. Y es que decir que este filme tuvo una gran producción sería subestimar la realidad de lo que ocurrió detrás de la realización de este filme. Solo para empezar, esta película contó con un presupuesto de 1.000 millones de yenes, los cuales vinieron de diversas empresas que tuvieron que combinar sus esfuerzos para crear una sociedad llamada el Akira Committee, o Comité de Akira en español. Entre estas empresas podemos encontrar a gigantes como Bandai y Toho, quienes decidieron crear el proyecto de Katsuhiro Otomo. Algo muy importante que mencionar es que, además de creer en su proyecto, le dieron completa libertad creativa para la adaptación de su manga, lo cual, si me preguntan a mí, creo que no hay mejor manera de hacerlo. Si un autor no está involucrado en una de sus adaptaciones, no sé qué tan buena puede llegar a ser. Pero continuando, a diferencia de muchas otras producciones de animación japonesa contemporáneas a esta obra que limitaban sus recursos para hacer el proceso de animación más simple, la producción de Akira resalta por lo exacta y fluida que es. Ejemplos de esto pueden ser el uso de distintas capas para crear fondos en movimiento, la exactitud de sus diseños mecánicos, pero especialmente resaltan dos factores que hacen a Akira una pieza de animación que sigue siendo estudiada al día de hoy. Número 1. La animación. Akira, como se mencionó ya en este podcast, no limitó sus recursos en ningún aspecto. Esto es especialmente visible en la animación de sus personajes. Mientras que muchos estudios usaban técnicas de animación limitada, como el solo animar los labios de los personajes moviéndose y el resto de la escena completamente estática para emular movimiento, el equipo detrás de Akira decidió que lo mejor para el filme sería pregrabar el audio y así animar los movimientos de la boca al audio grabado. Estas escenas realmente cambiarían el sentimiento de la película, no un sentimiento como de sentir, sino el cómo la percibe uno, porque realmente puedes ver que los personajes están teniendo conversaciones, no solo es, está hablando, sino realmente le da el realismo al diálogo. Además, mantenía siempre a los personajes en movimiento. Es por eso que esta obra cuenta con más de 160.000 celuloides de animación. Realmente, yo no me voy a cansar de decirlo en su programa de confianza. Akira es una obra increíble por donde usted la vea. Y el otro aspecto importante de esta obra es el color. Una de las tantas cosas icónicas de esta película es su uso del color. Y no es algo que menospreciar, ya que para esta película se utilizó una paleta de 327 colores diferentes, de los cuales 50 fueron creados específicamente para la cinta. Incluso la directora de color comentó en el video de producción que en algunos casos era tan sutil el cambio de color que realmente no podía ser percibido pues por la televisión, pero gracias a la tecnología de las salas de cine de ese tiempo fue posible sacar el máximo provecho de estos tonos. De hecho, fue tanto el impacto de color de esta película que hubo un tono específico de rojo que fue creado y bautizado como rojo Akira. El código hexadecimal es E12120, por si gustan utilizarlo en sus composiciones mis amigos diseñadores o mis amigos artistas. Akira ha dejado una huella enorme en la historia y en el cómo creamos imágenes y cómo las percibimos en el día de hoy. Es innegable su presencia en nuestra gráfica mundial. Esta obra maestra del cine de animación japonesa no solo redefinió el género del anime, sino que también expandió los límites estéticos de la ciencia ficción, influyendo en una amplia gama de medios, desde el cine y los videojuegos hasta la moda y el arte. Su rica narrativa de un futuro distópico combinada con un estilo visual detallado y dinámico ha inspirado a generaciones de creadores a nivel mundial. Su impacto puede rastrearse a cada rincón de la cultura visual. Y es por eso que nos tomaremos un pequeño momento de este programa para hablar de algunos de los puntos más importantes donde usted puede ver la influencia de Akira.
Uno de los aspectos gráficos más icónicos de Akira es su uso de fuentes gruesas y rectangulares. Suelen aparecer en color rojo o blanco sobre fondos oscuros. Este estilo se ha convertido en una referente clave en la tipografía gráfica del estilo futurista y cyberpunk, donde la fuente no solo actúa como texto, sino también como parte integral de la estética visual de la obra. La elección de tipografías gruesas transmite una sensación de urgencia, poder y agresión, que ha influido en el diseño de títulos de películas, carteles promocionales y anuncios publicitarios en todo el mundo. En el ámbito de la composición visual, la película juega mucho con el contraste entre elementos de colores brillantes como el rojo y el blanco contra fondos oscuros y apagados, creando un enfoque claro hacia objetos y personajes clave. Este uso de contrastes ha sido adoptado ampliamente en el diseño gráfico para guiar la mirada del espectador hacia un punto focal, manteniendo un balance entre el caos visual y la claridad de la composición. En la animación es bastante claro dónde ha sido Akira una fuente de inspiración, ya que las narrativas cyberpunk normalmente se ven influenciadas de una manera u otra por la creación de Akira. Si no es en el diseño de personajes, es en la forma en que la historia está contada. Realmente Akira está plasmada en casi toda la inspiración, y creo que la manera más bonita de verlo es el Akira Slide. Si usted, dama, caballero y ente no binario que me escucha, no sabe qué es el Akira Slide, nuevamente me da a entender que usted no me hizo caso y no le puso pausa a este podcast y se fue a ver Akira. Pero le platico. El Akira Slide es un pequeño fragmento de animación en donde el personaje principal, Shotaro Kaneda, de alguna manera que desafía la física, logra derrapar su motocicleta completamente horizontal, manteniendo una de sus piernas en el suelo. Usted puede ver ejemplos de esto en Pokémon, en Yu-Gi-Oh por algún motivo, en series americanas, creo que hasta en Steven Universe puede verlo. De hecho, hace no tanto, y adelantándome un poco, el director Jordan Peele, en su película Nope, pone esta secuencia. Yo, perdóneme usted, a mí ahora yo voy a ser el que le va a poner pausa a este podcast y se va a ir a ver una película. eh, Uno de sus personajes, mientras está en una moto, logra hacer la Akira Slide, lo cual es físicamente imposible. Creo que esta película tiene un culto tan grande que si fuera posible hacer el Akira Slide en la vida real, alguien ya lo hubiera logrado. Pero bueno, me estoy desviando mucho. Una de las innovaciones que nos dio Akira, que posteriormente se popularizó en la animación, fue el utilizar 24 fotogramas por segundo en lugar del estándar de 12. Eso realmente le voló la cabeza a todos, ya que permitió una animación más fluida. Uno de verdad podía sentir el movimiento real, el peso en las actuaciones de los personajes. Verdaderamente, usted tiene que ver Akira. Si usted no ha visto Akira, ¿por qué está viendo? Bueno, qué bueno que esté viendo este podcast. Primero que nada, qué bueno. Segundo, váyase a ver Akira. Es la tercera vez que se lo digo. Pero bueno, siguiendo con lo que es importante. Además de esto, algo crucial es que Akira fue la primera película en integrar animación 2D y 3D, ya que hay una pequeña escena en la película que cuando usted la vea, porque yo creo en usted, se va a decir, claro, eso tiene que ser CGI. Nuevamente yo no le voy a spoiler esta obra. Verdaderamente vea esta película, por favor. Pero esto no fue lo único. Akira es más notable por abrir la puerta. ¿Y a qué me refiero con abrir la puerta? Pues abrir la puerta a nuevas temáticas. Antes de Akira, claro, teníamos autores como Ralph Bakshi, que ya se mencionó en el capítulo pasado de este podcast, pero nadie realmente quería contar historias adultas, o bueno, no adultas, sino más maduras. La animación estaba relegada a ser para niños, y Akira, por lo menos en esta parte del mundo, abrió esa puerta. Creo que esa es la contribución más grande que esta película nos ha dado. El mostrarnos que no tenemos que quedarnos encasillados en una cosa. Y claro, esto llevaría a que el mercado del anime creciera de manera exponencial en América, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto, y es el cine. El cine fue influenciado por Akira en maneras que usted no se imagina.
autores tan importantes como las hermanas Wachowski, a quienes le debemos nada más que respeto, han mencionado como Akira como una de sus grandes inspiraciones. De hecho, esto lo pueden ver directamente en la película Matrix y sobre todo en los cortos animados Animatrix, que nuevamente, si no han visto Animatrix, también una obra maestra de la animación. Pero la cinta live action donde más podemos ver la influencia de Akira es Chronicle. Dama, caballero y ente no binario que nos acompaña, si usted no ha visto Chronicle, de verdad, esta vez no para el podcast. Esta vez usted puede esperar, termine de escuchar esto y ahora sí, la verdad no sé dónde está Chronicle. Creo que ni siquiera está en streaming. Pero Chronicle es una película de superhéroes, entre comillas, que después de que un meteorito cae en la Tierra, obtienen poderes psíquicos. Son una tercia de muchachos de prepa con pues toda la irracionalidad que ser un muchacho de prepa conlleva. Y esto los lleva a hacer cosas entre horribles y divertidas, pero al final podemos ver en el personaje principal, que se llama Andrew, un claro reflejo de Tetsuo. Es una persona acomplejada, una persona lastimada, que ahora que tiene poder siente la necesidad de estar en la cima de la cadena alimenticia. Y yo, créame, dama, caballero y ente no binario que nos escucha, podría seguirle enlistando películas que citan a Akira, que recuerdan a Akira, pero creo que lo mejor que puedo hacer por usted es encaminarlo. Akira es una obra que ya dije que claro es íntimamente japonesa, pero también nos habla del espíritu de reconstrucción humano, de la fuerza del espíritu humano. Así es que yo, por creo que ya quinta vez, le ruego, vaya a ver Akira. Vaya a ver Akira. Para concluir este programa, quiero decirle que la Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto bélico que nos cambió a todos el mundo, sino que para los japoneses fue algo tremendamente horrible. El buen profesor Edgar Meritano, a quien le mandamos un respeto y un saludo, bien lo dijo, les nacieron 2 soles en el espacio de una semana. Eh, Hiroshima y Nagasaki han sido y siempre serán los grandes recordatorios de que a pesar de la tragedia se busca crecer. Y dentro de este contexto, Akira, tanto su versión como de manga como película, realmente puede dar esta comunicación. A través de la tragedia siempre va a haber crecimiento. Y claro, va a haber tensiones, va a haber problemas y va a haber de todo en el camino. Pero es innegable que después de la tormenta viene la calma, o por lo menos es lo que Akira trata de comunicarnos. Y es innegable al día de hoy ver la huella de esta película y no maravillarse. Estoy seguro de que su obra favorita, sea cual sea, está influenciada por esta película de algún modo. Dama, caballero, ente no binario que nos acompaña, gracias por su tiempo, gracias por acompañarme en mi extraño viaje a través de contarles el por qué deben ver una película de hace 30 años, 40 años casi. Espero que el día que usted realmente decida tomar la decisión de ver esta película, lo haga no solo desde un punto de vista artístico, sino también un punto de vista histórico. Se despide de ustedes Sergio Lugo, narrador y amigo, deseándoles lo mejor del mundo. Sigan llenándose de arte. Hasta pronto.